Cuauhtémoc divinizado en santuario de Ixcateopan, Guerrero. Es el tema que el día de hoy vamos a compartir. Y bueno, vamos a compartir también unas gráficas alusivas a los personajes que vamos a ir señalando. Cuauhtémoc Nemaiztlacolistli, símbolo de la lucha de los pueblos originarios de la náhuatl. El 12 de octubre de 1492 constituye un punto de inflexión para el curso de la historia universal, porque de acuerdo a la visión eurocentrista se conoce como el descubrimiento de América. Sin embargo, esto constituye un error de apreciación geográfica. De acuerdo al doctor Miguel León Portilla, se propone que esta fecha sea conocida como el encuentro violento de dos mundos. El doctor Enrique Dussel niega que haya existido el descubrimiento, más bien sostiene que existió el inicio de la invasión al territorio americano. El escritor Eduardo Galeano sostiene que América no fue descubierta, más bien dicho, que América fue saqueada. Para los pueblos indígenas de América se propone que esta fecha se conmemore la resistencia de los pueblos indígenas. Desde mi propuesta personal, como Anáhuac MX, se propone una denominación en lengua materna mexicano-náhuatl de Maiztlacolistli, la lucha de los pueblos originarios del Anáhuac MX. Porque a partir del encuentro con los pueblos europeos invasores, en 1492, se marca el inicio de la lucha de los pueblos originarios de México contra la invasión española y la depredación de los recursos naturales y humanos. Por tal razón, resulta pertinente realizar un memorial respecto a los personajes o protagonistas de nuestra historia nacional que tienen genética originaria de los pueblos de la náhuatl y que han realizado aportaciones significativas a la historia de México, como son: contra la conquista española tenemos la lucha de Xicoténcal, el tlaxcalteca rebelde; Cuautláhuac, equivocadamente denominado Cuitláhuac; desde luego Cuauhtémoc, el águila que desciende; Tenamaxtle, el protagonista de la guerra del Mixtón; Jacinto Canec, líder de la lucha de los mayas. Durante la guerra de independencia tenemos la lucha de el Pípila, Juan José de los Reyes Martínez Amaro, Narciso Mendoza, el niño artillero; Pedro Ascencio de Alquiciras, nativo tlahuica de Acuitlapan, municipio de Taxco, Guerrero; los Moctezuma de Chilapa. Y ya para el México independiente tenemos la lucha de Vicente Guerrero Saldaña, originario de Tixla, Guerrero, y hablante del mexicano náhuatl, quien también se reconoce como el consumador de la independencia política de México. Durante la invasión de Estados Unidos observamos la lucha refractaria de los pueblos nativos de México que de cierta manera inhibió la invasión total y no obstante ello se perdió el 51% del territorio nacional. Benito Juárez García, nativo zapoteco de Oaxaca que contribuyó a la construcción de la República Federal Mexicana. Durante la invasión de Francia tenemos la lucha del pueblo nativo de Zacapuaxtla durante la batalla de Puebla. Porfirio Díaz Morí, originario de Oaxaca, que contribuyó a restaurar el orden público y el progreso de la economía nacional. Emiliano Zapata, que durante la Revolución Mexicana luchó por tierra y libertad. Ignacio Maya, general zapatista, nativo de Iguala, Guerrero. Durante la guerrilla en el estado de Guerrero, en la década de los 70, tenemos a Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos. Y para 1992 tenemos el movimiento 500 años de resistencia, porque durante el quinto centenario del mal denominado descubrimiento de América, en 1992, se generó el movimiento popular denominado 500 años de resistencia indígena. Para 1994 surge el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas.
En el estado de Guerrero tenemos la lucha de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, denominada Policía Comunitaria CRAC-PC. En Cherán, Michoacán, surge el movimiento indígena para luchar por la autonomía. Ayotzinapa es una normal rural en donde el 70% de su matrícula, los alumnos provienen de comunidades indígenas. El pueblo yaqui de Sonora ha sostenido una lucha histórica por recuperar sus tierras, su agua y su cultura. El objetivo de este breve memorial es rescatar y reconocer las aportaciones realizadas por los personajes históricos con ascendencia originaria que han contribuido a la construcción de nuestra nación mexicana. Y bueno, una propuesta de Anáhuac MX es que nuestra historia nacional mexicana se debe explicar en 3 momentos. 1, el México originario, el México ancestral, el México del Anáhuac, que va de 3000 años antes de Cristo a 1521 después de Cristo. 2, la colonia española en México, que va de 1521 a 1821, 300 años de coloniaje español. 3, el México independiente de 1821 a 2023, aproximadamente 200 años del México independiente. Y bueno, ¿qué significa Anáhuac? ¿Por qué nosotros proponemos el término Anáhuac? Anáhuac es un vocablo que proviene del mexicano náhuatl, que significa entre el agua o rodeado del agua. Y bueno, nosotros como mexicanos, sin duda alguna, consideramos pertinente retomar esta denominación para efecto de plantearlo como una propuesta de denominación a esta parte del México ancestral, del México originario, del México anáhuac, y sobre todo, nosotros estamos en la idea de que podemos y debemos inspirarnos en este glorioso pasado de los pueblos antiguos del Anáhuac para efecto de reconstruir una nueva cosmovisión mexicana. Y bueno, sobre el tema de Cuauhtémoc, han existido una gran cantidad de controversias. Uno de ellos se refiere a lo que es si la osamenta es genuina, es original o no corresponde a Cuauhtémoc. Sobre este dilema hemos planteado la siguiente propuesta. Cuauhtémoc, la prueba circunstancial que genera el Tetzahuil con el hallazgo de osamenta en Ixcatiopan, Guerrero, el 26 de septiembre de 1949. La comisión del INAH de 1976 señala que no hay base científica para afirmar que los restos hallados el 26 de septiembre de 1949 en la iglesia de Santa María de la Asunción en Ixcatiopan, Guerrero, sean los restos de Cuauhtémoc, último señor de los mexicas y heroico defensor de México Tenochtitlan. Sin embargo, en nuestra realidad observamos una gran cantidad de datos, de hechos, de indicios que, valorados conforme a la regla de la sana crítica, la lógica, el sentido común, sin duda alguna nos permite concluir que los huesos que están en Ixcatiopan son originarios, son auténticos y corresponden a Cuauhtémoc. Ahora, si bien es cierto que el INAH señala que la excavación carece de rigor científico y verdad histórica, sin embargo, cierto es también que tampoco existe prueba científica para dubitar o rechazar fundadamente la autenticidad de la osamenta. Y para eso vamos a reseñar una gran cantidad de indicios que consisten en los siguientes: hechos, datos ciertos y objetivos. En el caso de uno, en la excavación se encontraron materiales, huesos calcinados, una punta de lanza y una placa ovalada con la inscripción 1525-1529 Rey E.S. Cuauhtémoc. También el INAH ha realizado una excavación en lo que es la zona arqueológica de Tzompancuahuil a la entrada de Ixcatiopan.
3. En la tradición oral ancestral en torno a que la comunidad indígena de Coatepec se asume como la tierra de la abuela de Cuauhtémoc que arraiga el linaje en esta región. 4. La tradición dancística de los aguileros que corresponde al peregrinaje de los huesos de Cuauhtémoc. 5. En la comunidad de Coatepec también existe el Ximo. El Ximo es algo así como una representación metafórica. Ximo representa a Cuauhtémoc, que aún prisionero, martirizado e inmolado, sobrevive a la memoria del pueblo mexicano y que en la actualidad representa el ícono de la mexicanidad, en tanto que el toro pues representa algo así como la invasión de los españoles. 6. En Chilacachapa existe una tradición similar denominada Francisco Genoveo Japonés, que en realidad corresponde a Cuauhtémoc. 7. En la comunidad de Pachivia existe el Huentri ofrendado a San Martín, que en realidad es Cuauhtémoc, bajo el camuflaje de un santo católico. Y 8. Lo más importante, lo más relevante, lo más preponderante es el mitote o la danza en el santuario de Cuauhtémoc en Ixcatiopan, los días 21, 22 y 23 de febrero, donde aproximadamente 5,000 danzantes ofrendan danza y canto a los restos de Cuauhtémoc. Esta actividad constituye un hecho notorio que evidencia plenamente la firme creencia respecto a que la osamenta es de Cuauhtémoc. Por lo tanto, lo que se requiere ahora es una armonización de las posturas discrepantes, respetando la costumbre y la tradición de los pueblos originarios, pero sobre todo de los calpullis, porque son los depositarios ancestrales del conocimiento y el legado cultural de los pueblos de la náhuatl. Indudablemente, existe ya una clara e incuestionable percepción social, un veredicto de los pueblos originarios que coincide con la tradición de los calpullis de Tenochtitlan, que de manera uniforme y contundente consideran que en Ixcatiopan están los restos del último Tlatoani mexica, siendo pues una tradición ancestral que se conmemora multitudinariamente. Sin duda alguna, es ya una tradición, una costumbre, puntualizándose que conforme a la legalidad, la costumbre es una fuente del derecho que genera la norma, es decir, la ley. Por lo tanto, planteamos la siguiente propuesta: que el 26 de septiembre se convoque a los pueblos originarios para legitimar genética, social e históricamente la osamenta de Cuauhtémoc. Y bueno, por esa razón, nosotros planteamos que Cuauhtémoc es divinizado en el santuario de Ixcatiopan Guerrero. Al leer el título del libro Cuauhtémoc negado, me generó la idea peyotera de cambiar la adversa visión de esta circunstancia y proponer una perspectiva diferente. Desde el sentir de la cosmovisión de la mexicanidad, la tradición, los concheros, propongo voltear la tortilla, ver el otro lado de la luna. Propongo la visión de que en el santuario de Ixcatiopan Guerrero, Cuauhtémoc es divinizado. Cuauhtémoc vivió una serie de circunstancias adversas relativas a que fue capturado, humillado, torturado, desterrado, indignamente asesinado, clandestinamente enterrado. Su familia y su linaje fue exterminado. Aún más, la comisión del INAH niega la autenticidad de los huesos. Empero, sus fieles seguidores rescataron los huesos, los resguardaron en el templo de Ixcatiopan Guerrero, y cuando fueron descubiertos como un auténtico y originario Tetzahuil, es decir, un milagro, generó un fenómeno social masivo, espiritual y de ofrenda, danza, canto, mitote ancestral, una muestra colectiva del fervor similar a una peregrinación guadalupana. Pero aquí no se asocia con el rito católico colonial. Pues si bien es cierto que sus huesos están en una iglesia colonial, católica, cierto es también que no existen ya figuras de santos o vírgenes. Solo es el santuario de Cuauhtémoc, donde los días 21, 22 y 23 de febrero, Cuauhtémoc, el último güey tlatoani mexica, es prácticamente divinizado por los capullis de concheros, tradición, mexicanidad. Ahora bien, lo que se requiere es revitalizar
fortalecer, empoderar el culto a Cuauhtémoc. Ometeotl, él es Dios. Metafóricamente, Cuauhtémoc es un águila que desciende como un rayo de sol para iluminar a la madre tierra, dar energía a las personas y proporcionar calor al pueblo. Cuauhtémoc fue capturado, torturado, asesinado, empero, como un rayo de luz, venció el oscurantismo de la conquista española y el virreinato de la Nueva España. Fue enterrado clandestinamente. Sus seguidores rescataron sus huesos y actualmente se resguardan en el santuario de Cuauhtémoc en Ixcateopan, Guerrero. Pese al encierro, al destierro y el entierro, Cuauhtémoc subsiste como una energía, una luz que lucha y sobrevive al medieval obscurantismo colonial. Pese a la negación de la autenticidad de los huesos de la comisión del INAH, es preciso observar que los días 21, 22 y 23 de febrero existe un extraordinario fenómeno social con una acentuada espiritualidad generado desde el hallazgo de los huesos de Cuauhtémoc y que es realizado con la esencia y la presencia de los danzantes de concheros, de tradición y de la mexicanidad. Esta circunstancia es como un tetzahuil, un milagro, un portento, un hecho extraordinario, el hecho de sentir y apreciar cómo el último güey tlatoani de México Tenochtitlan, Cuauhtémoc, reposando en el santuario de Ixcateopan, es divinizado con ofrendas y ha generado el fervor colectivo que se equipara a la fiesta de un santo patrono, inclusive a una deidad. Porque Cuauhtémoc es el máximo símbolo de la lucha de los pueblos de la náhuatl contra la invasión, contra la depredación del extranjero. Un ejemplo de valor en la lucha contra el invasor, un ejemplo del amor que tiene hacia su pueblo al asumir el liderazgo pese a las circunstancias íntegramente adversas. Nicanca, es preciso puntualizar, fortalecer o empoderar este energético movimiento colectivo, esta espiritualidad, este fervor que se manifiesta en el México contemporáneo. Cuauhtémoc divinizado en el santuario de Ixcateopan, Guerrero. Ometeotl, él es Dios. Gracias con el tema de Cuauhtémoc divinizado.